Dentro de los últimos comandos que vimos es datasets. Datasets junto a dos puntitos les va a decir qué bases de datos están disponibles para su uso por haber instalado R. Entonces, dataset, ahí está. Si lo corro, miren, ahí, justo no sé por qué me estaba haciendo eso de R, me seguía corriendo como hasta la última instrucción, pero bueno, ahí en la línea 93 que puse datasets puntito puntito, todas estas son las bases de datos de R que ya están disponibles porque ustedes al momento de instalar o de jalar nuevos paquetes, R va poniendo bases de datos de ejemplo para que se puedan hacer ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están algunas de las que vimos, las vimos muy por encimita, perdón. De hecho, si le pusieran help harman74.core, lo que les va a decir es de qué trata justamente esa base de datos. Bueno, entonces, haciendo función de dataset, lo que hicimos nosotros es bajar una que se llama trees. ¿De acuerdo? Entonces, puse, abre la base de datos trees, que es un conjunto de datos, un dataset, y guárdala en árbol. ¿De acuerdo? Entonces, les pido que tecleen eso. Y luego lo que hicimos fue ver la estructura, bueno, que tiene ahora esta nueva variable que yo denominé árbol. Entonces me dice que es un data frame, que es justo la estructura de datos que estábamos viendo, y que tiene la peculiaridad de poder almacenar datos de distinto tipo y que mantiene su independencia, es decir, no es que me vaya a transformar el texto en números o el número en textos. Si hay un dato numérico, se guarda como dato numérico. Si hay un dato de carácter, lo guarda como carácter y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ok. Entonces, aquí fue donde nos quedamos. En teoría, con el comando head, lo que me debería de dar son los encabezados correspondientes a la base de datos que le estoy pidiendo. ¿De acuerdo? En este caso debe ser grid, height y volume. Entonces, pero la vez, no, miren, sí me lo respeto. O sea, de hecho, lo que le estoy diciendo es, dame árbol, pero quiero ver los encabezados. Eso es lo que hace head. Porque miren, si corro árbol sola, me va a echar hasta el último dato. Árbol. ¿No? Entonces, si ahí yo le estoy pidiendo árbol, me pasa el encabezado, pero en realidad se sigue ejecutando hasta la última línea. Hasta la línea 31, tengo 31 datos. Si yo le digo head árbol, lo que hace es mostrarme algunos datos, pero manteniendo los encabezados de las columnas, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de usar el comando head. Se accesa, ya habíamos hablado sobre cómo se accesaban a los datos en los data frame. Aquí estoy accesando del renglón 2 al 3 con todas las columnas incluidas. Entonces, renglón 2 y 3, todas sus columnas. Aquí, fíjense, aquí ya estoy empezando a mezclar con operadores booleanos. Por ejemplo, yo le estoy diciendo del elemento grid, que ya no busqué qué es grid, si alguien ahorita me aclara, chicas multilingües, ¿alguien se acuerda de la traducción de grid, por favor? Y me lo dicen por micrófono, porfa. Entonces, del elemento grid, del conjunto árbol, extráeme los elementos mayores a 25, ¿de acuerdo? Entonces, si ejecuto todo esto, me dice que, por ejemplo, no hay ningún elemento mayor a 25, ¿no? Entonces, bueno, ya es una forma de saber qué valores están contenidos ahí. Por ejemplo, aquí le estoy pidiendo la altura mayor a 82 del conjunto árbol, ¿no? Y entonces, ahí sí, aquí sí me genera todos los... Ajá, no es cierto. A ver, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso?
Creo que grid es circunferencia, no estoy muy segura. Ah, circunferencia. Puede ser. Me suena lógico. A ver, aquí. Ah, ok. Ahora sí. No sé por qué hace ratito. Ah, sí. Es que le estoy pidiendo la altura mayor a 82. Y entonces aquí está. Son 83, 84, 83, 85, 86 y 87, ¿no? Los valores 6, 17, 18 y 31. Entonces ustedes podrían hacer un subsetting, que es el nombre en inglés, un reacomodo de los datos, un submuestreo de los datos con criterios que les pudieran servir. No sé, los que sí sean hombres, los que tengan un ingreso mayor a tal, los lugares con precipitaciones pluviales diferentes de, etcétera, 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 lo que se les ocurra, ¿no? Este, Aquí, por ejemplo, estoy pidiendo el valor del 1 al 3 en los renglones de la columna 2 y que eso lo guarde en prueba 1, ¿no? Entonces yo mismo puedo empezar a hacer variables eh, útiles que me pudieran en un momento dado funcionar para hacer un cálculo o graficar, ¿no? A lo mejor yo no quiero graficar las tres cosas, a lo mejor solo me interesa graficar aquellos árboles que están por arriba de 82. Entonces, usando plot y esta forma de acceder a los datos, pues puedo mejorar mi submuestreo, mi reorganización de los datos. Y aquí, por ejemplo, le estoy diciendo el argumento drop. Ahorita se me fue que hacía drop y además se me borró aquí el comentario que había hecho, pero vamos a ejecutarlo. Entonces, creo que es que hizo. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que me muestre los datos numéricos, ¿no? De este subconjunto de datos. A ver, ya sé qué es lo que pasó. Miren, voy a volver a correr prueba 1 y le voy a pedir clase prueba 1. Clase prueba 1. Ah, no, sí lo mantuvo. Drop, bueno, entonces no nos quedemos con la duda. Vamos a ver qué hace el drop. Drop. Entonces ahí está. Borra una dimensión de un arreglo en el cual contienen un solo nivel. Entonces, se refiere a estos casos en los cuales mi matriz no estuviera completamente rellena y que solamente tuviera un dato, por ejemplo. Lo que hace drop es eliminarlo y entonces no les va a mostrar nada, ¿de acuerdo? Y con drop justamente lo que hacemos es evitar la aparición de esos datos en mis registros. Si yo le pusiera, no, con drop false, sí me los va a mostrar. Con drop true, lo que va a hacer es eliminar esos registros que solo aparecen una vez. ¿Sale? Entonces, esa sería la importancia de drop en este caso. Y aunque ya lo mencionamos un poco, es importante recalcar esto del subsetting, del subconjunto de datos que yo puedo llegar a generar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué dice árbol volume si no hay volume? Bueno, aquí hay un errorcito. Imagínense que me interesan solo los datos que tengan un, un conjunto en general, es un valor en particular, ¿no? Entonces, yo usando el comando subset, es decir, fíjense, previamente habíamos utilizado la extracción de datos para generar un subset, un subconjunto de datos. Pero R también tiene un comando que se llama subset como tal. Y la ventaja que tiene utilizarlo es que va a jalar todos los valores asociados a ese valor de interés.
Aquí, por ejemplo, estoy seguro de que no va a correr. No debería de correr porque no hay ningún valor que se llame volume. Pero bueno. No, sí Entonces, lo hay. ¿Perdón? ¿Sí hay? Sí hay uno, es altura, circunferencia y volumen. Ah, Lo qué maneja bueno. este dataset. Perfecto, muchas gracias, Angie. Me fui entre el grid y el height. Ya se me había olvidado volume. Ok, entonces lo que va a hacer, lo que estamos haciendo con subset es decirle, de la variable árboles, todo lo que sea volumen exactamente igual a 12.8, a 18.2, perdón, crea un subconjunto de datos y guárdalo y el nombre que ustedes decidan ponerle. Yo ahí le puse subárbol, ¿de acuerdo? Pero pueden ponerle el que quieran. Entonces, lo genero y veamos qué es lo que contiene subárbol, ¿no? Entonces, aquí en este caso solo es un valor, pero piensen en una matriz mucho más grande y lo que podrían hacer es incluso, por ejemplo, generar un intervalo mayor de 18 y menor de 25, ¿no? Entonces, crean el subset. Vean que aquí, a diferencia de lo que habíamos hecho haciendo subset con los corchetes, la ventaja aquí es que me estás generando un subconjunto de datos que contiene todo lo que concierne a ese individuo de 18.2. Entonces, por eso subset es una función tan importante. Bueno, y lo siguiente que vamos a ver es cómo usando data frames y matrices se pueden hacer cosas un poquito más elaboradas. Entonces yo puedo combinar matrices o vectores a mis data frames utilizando cbind y rbind. Cbind y rbind para los vectores y que empiecen a formar matrices. Si lo que quieren hacer es jalar solamente por ejemplo, un renglón o una columna, lo mejor es que lo hagan subsetting con data frame y que ese lo lleven al lugar de interés, ¿no? A otro data frame o a una matriz. Entonces, esa sería la ventaja. Aquí, por ejemplo, le estoy diciendo quiero la circunferencia de árbol y el volumen de árbol. Y hazme un data frame de eso y guárdalo en prueba 1. ¿De acuerdo? Entonces, con el mismo data frame, estoy jalando dos columnas completas de una base de datos preexistente y formando una nueva base de datos que ahora se va a llamar prueba.data1, ¿no? Entonces, si ejecuto y despliego, entonces aquí están solamente la circunferencia y el volumen del árbol, ¿no? Y entonces, de nuevo, sería otra forma de hacer un subsetting. Si esto lo quisieran llevar a vectores o a matrices, lo que más les conviene usar es rbind y cbind, ¿no? Que era unir una columna o unir un renglón. Y aquí, por ejemplo, también tenemos el comando with. Vamos a ver qué dice la ayuda. Y evalúa una expresión de R en un ambiente construido de un conjunto de datos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es evaluar la variable árbol. Bueno, más bien, sí, mi objeto árbol con el data frame, grid y volume, ¿de acuerdo? Y que eso lo guarde en prueba data 2. Entonces, si ejecuto y despliego, lo que va a hacer es comparar y mantenerme lo que es igual entre las dos
entre las dos variables que estoy evaluando, ¿no? Entonces, with podría servirles, por ejemplo, para comparar dos matrices o dos data frames que quieren que una quede igual a la otra, o incluso que les arroje, que les guarde aparte lo que no es exactamente igual, ¿no? Entonces, data frame, with es también bastante útil en ese sentido. Me voy a seguir, ¿sale? Entonces, ¿cómo modificar un data frame? Para fines prácticos es muy parecido a lo que ya habíamos visto. Solo déjenme ejecutar tabla de la clase pasada, que era un ejemplo con fútbol, Ale y Karen, que luego lo van a poder ver en el ejemplo, en el video, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tengo tabla, ¿no? Entonces ya ejecuté tabla. Es el equipo, la posición en la tabla de posiciones y el cociente. Y entonces, si yo quiero modificar, le digo del renglón 1 de la columna posición. Aquí tenemos la ventaja de que ya podemos utilizar los nombres de las columnas como marcadores, y quiero que eso me lo pase a 4, ¿no? Entonces, si yo ejecuto ahí y ejecuto tabla, lo que tengo es que ya cambié ese 1 por 4. Y así pueden ir modificando individualmente los elementos, o si quieren cambiar todo un contenido de un renglón, etcétera, etcétera. Lo único que hay que hacer es ver cómo van añadiendo los elementos. Podrían en un momento dado llegar a añadir una lista, pero les va a modificar el tipo de los datos. Entonces, si tienen varios tipos de datos diferentes entre cada columna, creo que lo mejor es... No, si tienen tipos de datos diferentes entre columnas, sí lo pueden hacer con una lista y el comando concatenar. Pero solo hay que checar al final de que esos nuevos datos que metieron no se estén respetando como lo que son números o caracteres o lo que ustedes hayan decidido, ¿sale? Y si quieren añadir, eso es para modificar un dato ya escrito. Si quieren añadir elementos, pueden utilizar rbind y cbind. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy añadiendo un renglón a la matriz árbol y lo estoy haciendo usando una lista que tiene 3 elementos. 2, 2, 2, 2. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ahí ejecuto rbind y voy a mostrar árbol, lo que hizo fue... Ay, chispas, no me tendría que haber metido 2, 2, 2, 2. Árbol. Ya. Bleh. A ver, entonces. Es que no lo guardé en ningún lado. Esto se va a llamar árbol 2. Árbol 2. ¿De acuerdo? Entonces, le digo, árbol 2, añádele una lista con estos elementos, pégalo como un nuevo renglón a esta lista. ¿No? Y entonces, ahora sí, árbol 2. Árbol 2. Bien, me lo añadió hasta el final. 2, 2, 2, ¿de acuerdo? Aquí está. Si no me lo había añadido en el anterior, no me lo había añadido. ¿De acuerdo? Pero vean de nuevo la importancia de siempre crear una nueva variable, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero modificar tabla utilizando columna? Imagínense que voy a poner tabla 2. Yo soy bien creativo para generar nombres de variables, entonces estoy añadiendo la columna goleador 1 con los elementos 1, 2, 3 a tabla, que lo añada como columna en una nueva variable que se llame tabla 2. Y si ejecuto tabla 2, aquí está, goleador. ¿De acuerdo? Entonces es
bastante amigable la modificación de valores para los data frames, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy añadiendo, esta va a ser importante. ¿Qué es lo que pasa si quiero meter elementos que tienen diferente tamaño? Que es un error al que ya nos enfrentamos la clase pasada. Aquí a todo talla, que es una lista de 31 elementos, yo le quiero añadir solo 4, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con R. Entonces me dice, Mano, tus datos no tienen exactamente la misma longitud. Entonces lo que me dice es que reemplazó 4 renglones, más bien, que le cuesta trabajo reemplazar algo que tiene 4 renglones, siendo que originalmente tenía 31. Entonces ahí hay varias opciones. La más común es que se copien los datos, los peguen y pongan los modificados y le añadan los viejos. ¿De acuerdo? Esa sería la más fácil. La otra es, digo, todavía no lo hemos visto, pero si estos datos provienen de una matriz de datos que existe aparte, es decir, es una matriz de datos o una base de datos de Excel o de Access o de lo que quieran, ahí lo que conviene es modificar esa base de datos y luego ya vuelven a importar, ¿de acuerdo? Con las modificaciones. Entonces aquí, por ejemplo, yo lo que hice fue copiar esos datos, dejé los 4 que quería modificar y luego la lista de siempre. Y si los pego, ahora sí ya no me manda mensaje de error y si le doy árbol, me muestra todos los datos, ¿no? Nuevos. Los datos que estaba añadiendo. Entonces, bueno, eso también podrían hacer. Si solo tienen, por ejemplo, 4 datos, como en este caso, y todo lo demás no existe, es decir, solo alcanzaron a medir o a cuantificar 4 individuos, pero quieren que ese dato se quede en la base de datos, pues a todo lo demás le pueden poner NA, 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 NA o 0, cualquiera de las dos. Ok. Ya casi para terminar el día de hoy, vamos a ver cómo exportar los datos. Es decir, muchas veces ustedes pueden tener ya haberse fletado la friega de manipularlos y dejarlos bonitos en R para que al siguiente día ya se pongan a hacer sus análisis estadísticos. Y entonces lo que más conviene es exportar los datos. Para eso vamos a usar el comando write, escribir. Y entonces yo le estoy diciendo que es un archivo que se va a llamar haber.txt, que tiene el elemento talla en una sola columna y que proviene de una base de datos que originalmente se llama árbol. ¿De acuerdo? Entonces, si yo exporto eso y ahora abro donde tengo guardados todos mis archivos de R, debería de estar stxt. Acá, aquí está, a ver, txt. ¿De acuerdo? Ahí están todos los elementos de talla, ¿no? 23, 24, 25. Ahí están todos guardaditos. Ok, entonces ya se pueden quedar con esa base de datos para manipularla o para compartirla o lo que quieran. Siempre es mejor que los datos que estén exportando los exporten de un conjunto, de una estructura de datos de data frame, porque ya vieron que las matrices y las listas y los arreglos son un poco más complicados y menos flexibles. Traten de siempre transformar, de llevar todos sus datos a data frame, mucho más eficiente. Pero es importante que no olviden, los demás datos.
Vean aquí de plano, me vi más flojo, ¿no? Le estoy diciendo, quiero que me hagas un archivo que se llame árboles, que contenga la base de datos árbol, separado por tabuladores. Este signito que le estoy poniendo, este argumento que está aquí es separado por sep igual a, pueden poner comas, tabuladores, enters, etcétera, etcétera. En R los dos más comunes de utilizar son los tabuladores, que es esa que estoy poniendo ahí, y las comas, que son los archivos CSV que ya vamos a ver yo creo que la próxima clase. Le estoy diciendo que los renglones no tienen, es falso que tengan nombre, es decir, no hay algo que me diga qué significa cada renglón. Y le estoy diciendo que las columnas sí tienen encabezados, sí tienen nombre esas columnas, ¿de acuerdo? Y que todo eso me lo haga una tabla, write table, ¿de acuerdo? No es lo mismo write table, write digamos que sería para escribir una sola cosa, write table cuando lo que tengo es una matriz de datos, bueno, un data frame, y lo quiero mantener como una tabla de datos. Entonces, si ejecuto esta, ahora ya debería de tener árboles txt en ese mismo archivo. Aquí está. ¿Vale? Entonces, yo sé que aquí se ve desajustada, pero si se fijan, están separadas por las diagonales. Eso significa que este 8.3 pertenece a esta primera diagonal, 70 pertenece a esta diagonal, 10 pertenece a esta diagonal y 23 pertenece a esta diagonal. ¿De acuerdo? Esto cuando lo abran en un Excel o en un archivo, en un procesador de bases de datos, numbers o lo que tengan, va a mantener la separación como si le... Entonces vamos a ver el último comando por hoy. Vamos a ver después cómo abrir estos archivos en Excel. Sí vale la pena que tengan ese conocimiento. Y es bien importante que se empiecen a acostumbrar y a familiarizar con los archivos CSV. CSV son archivos separados por comas, que son la forma más común de archivos y universal de archivos dentro de las bases de datos. A diferencia de lo que hace un archivo XLSX, que es el tipo de archivos que normalmente genera Excel, o los archivos que generan numbers, que son .nv, si no mal recuerdo, los CSV solo tienen la información, no tienen ningún adorno más, que es lo que hacen Excel y Numbers. O sea, todo eso que ustedes le hacen que se vea centradito, en negritas los encabezados, el tipo de letra, todo eso, va haciendo que el archivo pese más y más y más y más con cada cosa que le van metiendo. Sin embargo, la información en sentido estricto sigue siendo la misma. Lo que hace CSV es quitar toda esa porquería de instrucciones para que se vean bonitas y te deja solo los datos en crudo. Por eso es que son un archivo muy potente, muy común y muy ligero. Son archivos que pesan poquitito. Entonces, en este caso, es básicamente el mismo comando que el anterior. De hecho, si quieren, copien y peguen. Vamos a revisar la sintaxis. Lo que estoy haciendo es pedirle que me cree un archivo que se llame árboles.csv a partir de la base de datos árbol, que la separe por comas. Esto es súper importante para que sea un archivo CSV, que lo separe por comas, que los encabezados, que las filas no tienen nombres y que las columnas sí tienen nombres. Ojo, fíjense un ejemplo de una que sí podría tener nombres. La mini base de datos de equipos de fútbol, si recuerdan, en algún punto pasamos de que estuvieran en los encabezados a que estuvieran en las filas. Entonces ahí sí tendrían row names igual a true, igual a verdadero, ¿de acuerdo? Entonces
las dos pueden ser verdaderos o las dos pueden ser falsas. Es decir, ustedes podrían decidir que, ¿sabes qué? A mí no me importa, yo sé que es cada columna, tengo memoria fotográfica, y ponerle call names, el nombre de las columnas en falso. Y ya, lo único que va a pasar es que tienen que acordarse que la primera es grid, la segunda es height, la tercera es volume y la cuarta es talla. ¿De acuerdo? Entonces, también podría darse el caso. Ok, ya que tienen todo eso, le van a decir, escríbemelo como una tabla. Ese es el comando. Y si ejecutan, ahí ya lo ven. Y ahora podemos ver, bueno, voy a buscar. Eh, Aquí está, miren, árboles CSV. Vean la diferencia. Árboles TXT me los tiene separados por tabuladores, pero no son visualmente agradables. Los CSV, vean, ¿sale? Es básicamente casi como un archivo de Excel, pero les digo sin los adornos. Lo voy a intentar abrir, me lo está abriendo con numbers. Y miren, ¿no? Tiene todos esos elementos acomodaditos. Entonces, por eso, o sea, esa es otra de las ventajas de los archivos CSV que mantienen la estructura ordenada que solemos buscar, ¿no? Entonces, con esto terminamos estructura de datos y lo que vamos a ver a partir de la próxima clase, si no mal recuerdo, son algunas cosas. No, es abrir archivos, de hecho. Es ahora el problema contrario, es decir, yo ya tengo una base de datos en Excel, ¿cómo la manipulo para abrirla en R?